días. Estamos aquí en Perashat Hayé Sará, Perashat de la semana. Y el día de hoy vamos a tomar un tema muy bonito que nos va a ayudar para saber cómo comportarnos en la vida cotidiana y cómo fortalecer nuestra emuná, nuestra fe en Hashem. Hubo un atentado en Pittsburgh y mataron 11 Yehudim en un Betacneset. Entró una persona que no era terrorista, era una persona antisemita, y estuve leyendo en los artículos, fue en Shabbat, el día sábado, a la hora de un Brit Milá, como decían las noticias, ¿no? A la hora de un bautizo de un niño. Y me preguntó un alumno, me dice, Jajam, ¿cómo es posible? Me preguntó la semana, mira, la gente estaba rezando, haciendo su tefilá, y a la hora de la mitzvah, ¿no? Brit Milá, gente, Betacneset. O sea, ¿por qué pasan esas cosas en esos momentos? ¿O por qué Hashem no los defendió? Yo qué sé, todo tipo de pensamientos puede pensar una persona. Y le dije a él, fíjate que en esta perashá de la semana exactamente, en el primer pasuk de Perashat Hayé Sará, viene la respuesta a tu pregunta. Vamos a ver. Increíble. Tengo una foto que ahorita estoy grabando con mi celular también la clase para los radioescuchas, pero no puedo ahorita utilizar esa foto, pero la tengo acá, se las enseño al final de la clase. Me mandaron una foto de la mujer, la mujer más anciana que murió asesinada ahí en ese templo en Pittsburgh, que sale el lunes más de los que fallecieron, ¿no? Y todo verajá para Israel. Es una señora de 97 años, y me mandaron la foto, y dice, esta señora se salvó del holocausto. O sea, muy probablemente estuvo en Auschwitz, y se salvó. Y no la fusilaron allá por antisemitismo. La vinieron a matar ¿a dónde? Aquí en Pittsburgh, en Estados Unidos, a los 97 años. ¿Cómo puede pasar algo así? Entonces, la primera contestación que le dije a este alumno, fíjate, ¿por qué no ves al revés? A lo mejor esta mujer, su destino, por aras de la vida o por lo que quieran, era que tenía que morir. Y Hashem, Dios, le regaló 70 años más de vida, hubiera muerto ahí en el holocausto, y vivió 70 años más, y murió de la misma manera, por un ataque antisemita, la mataron. Hashem le regaló más vida. Podría ser una respuesta. Pero vean lo que encontré en la operación, encontré un hidush y una cosa que dije alguna vez, pero esto es exactamente lo que hay que pensar. Vean qué interesante. El pasuk nos dice que Vayu Hayé Sará fue la vida de Sará, primer pasuk. Mea Shana, Be'esrim Shana, Be'sheva Shanim, Shene Hayé Sará. Y fue la vida de Sará 100 años y 20 años y 7 años. Esta fue la vida de Sará. Esta fue la vida de Sará. Aquí hay varias preguntas. La primera pregunta que tendríamos nosotros que preguntar, ¿cuál es? Esta fue la vida de Sará. ¿Por qué me dividió 100 años y 20 años y 7 años? Dime 127. Ya lo han escuchado esto, pero es para algo nuevo que voy a decir este año. Y la segunda pregunta es, ¿por qué dice Vayu Hayé Sará y fue la vida de Sará? Te dice los años de vida y repite Shene Hayé Sará. Otra vez te repitió el pasuk. Esta es la vida de Sará. Nosotros sabemos que la Torah no te pone absolutamente ni una palabra de más. ¿Estamos de acuerdo o no? La Torah no te pone ni una palabra, ni una letra de más, a menos de que quiera que aprendas algo o quiera enseñarte algo. La perashá, la Torah, toma un humash acá, nada más aquí toma un humash, para que vean qué nos dice Rashi. Rashi nos dice así. Dice Rashi, y fue la vida de Sará
y trae los años. Y entonces aquí trae varias explicaciones. Dice que son 3 etapas de la vida. Y la primera es que ella a los 7 años y a los 20 años y a los 127 años era pura, era sin pecado, etc. Todos sus años, Shene Hayesara, Kulam Shavim Leto, dice Rashi, todos fueron años buenos. Tenía la belleza a los 127 años como una niña de 20 años, tenía pureza, no tenía pecado, etc. Otra explicación que vi es, ella supo vivir cada etapa de su vida. O sea, la niñez, 7 años, toda su infancia, exprimió el tiempo, ¿no? Aprovechó su infancia. Hay gente que dice, jajam, es que no tuve infancia yo, ¿no? No, hay gente que no tuvo, no, le dicen a la gente, ¿no? No tuviste infancia. Ella tuvo infancia y la aprovechó. Adulta, 20 años, aprovechó. Cuando tenía 100 años o 127 años o por ahí, tercera edad, aprovechó. Todos los años de ella fueron letová, dice Rashi, fueron para bien. Nos dice los jajamim algo increíble. Vean esto. A ella no le faltó nada de sus años, fueron completos. Y de Emet, el Baal HaTurim dice, en el segundo pasuk, ¿qué fue lo que pasó? Abraham Avinu fue a hacer Akedat Yitzhak, fue a hacer el sacrificio de Isaac. ¿Sí o no? En esta perasha. Se llama Perashat Haye Sarah, la vida de Sarah. Se tenía que llamar la muerte de Sarah. ¿Por qué Haye Sarah? Contestan los Hajamim, los tzadikim, bemitatam keruim haim. Los tzadikim, los justos, muertos, se llaman vivos, porque trascendieron, nos dejaron una enseñanza, sigue vivo su recuerdo, aprendemos cosas, etc. Esto es ella. Ahora, cuando llega Abraham Avinu fue a matar a su hijo y Hashem le dijo, no lo sacrifiques a Isaac, abre la puerta de la casa y ve a su mujer tirada muerta. La sirvienta de la casa le dijo, es que patrón, no sé qué pasó, pero mire, vino alguien y le avisó. Hay quien dice que era el instinto del mal y etcétera, no importa ahorita, le avisaron que usted fue a sacrificar a Isaac. Primera explicación es, se infartó y se murió al momento. ¿Cómo? Si era su hijo, que Dios le dijo a Abraham que va a tener descendencia de ahí, y ahora lo mató. Y no quedó nada, o fue a matarlo a Abraham, ella no escuchó que no lo mataron, es una explicación, se infartó y se murió. Segunda explicación, hay quien dice que le dijeron, fue a matar, a sacrificar a Abraham al altar para Dios a Isaac, y no lo mató. Hashem le dijo que no lo mate. Ella pensó, vean qué nivel de Sara, ella pensó, ¿cómo? Ella, en el Jinuj Habanim, en la educación de sus hijos, hizo un hijo puro, tzadik, que era propicio para hacerlo ofrenda para Dios, y Hashem y Dios no recibió la ofrenda. Dijo Sara, fracasó en la educación de su hijo, se infartó y se murió. Vean quién era Sara. Esas son explicaciones conocidas. Ahora, yo pregunté, ¿por qué dice fue la vida de Sara y fue la vida de Sara? ¿Para qué repitió? Vean, primer punto interesante de la clase. Este es un punto importantísimo que todo judío tiene que pensar y vivir así en su vida. Nosotros decimos en la tefilá que a Kadosh Baruj Hu hacer a Satán milefanenu umeajorenu, que Hashem nos quite el instinto del mal, el Satán, meajorenu, milefanenu meajorenu, antes de hacer las mitzvot y después de hacer las mitzvot. Quiere decir, una persona en su vida, cuando va a hacer una mitzvah, a veces tiene dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que puede tener? Tráfico para llegar a la clase, ¿no? Le dolió la garganta, pues se siente medio mal, no va a llegar al shiur, a la clase, o a hacer un gesed, un favor, etc.
El Yetzer Hará, este instinto del mal, trata de evitar a toda costa que nosotros logremos concretar la mitzvah, el gesed, el acto de bondad, el ayudar al otro. No te va a dejar, no te va a dejar. Pero algo importante tenemos que saber, ¿qué cosa? Que cuando ya hiciste la mitzvah, ¿quién perdió la jugada? El Yetzer Hará. ¿Qué trata de hacer él? Hacer que te arrepientas de la mitzvah. Dice acá que Abraham Avinu, cuando venía en el camino, él venía feliz porque Hashem le dijo, tu mitzvah es tan grande que estuviste dispuesto a sacrificar en el altar a Yitzhak, que este zehut, este mérito se va a quedar para la eternidad para el pueblo de Israel. Y por ese zehut, ese mérito, estamos estudiando acá y subsistimos y sobrevivimos a pogromes, inquisiciones, holocaustos, Shoah, y aquí estamos. Es un milagro. Nosotros cantamos antes de tocar el shofar en Rosh Hashanah, o que veane, kad veanis veach, amarle a Abraham. Contamos toda esta perashá que estoy hablando, toda la historia del sacrificio de Yitzhak, y ese es el zehut para todo el pueblo de Israel, para la eternidad. ¿Estamos? Ahora, cuando decimos, contamos la historia, Abraham Avinu, ¿qué pasó con él? Viene en el camino, abre la puerta, ve a su mujer muerta. ¿Qué hizo Abraham Avinu? La tomó y dice el siguiente pasuk, Vayabó Abraham, lispod le Sará belibkotá. Y vino Abraham Avinu a hacer esped, hablar de su difunto, Darush, belibkotá, y le lloró. En el Sefer Torah, si leemos este Shabbat, van en la Perashá, hay algo muy extraño. Hay un telegrama que Hashem nos mandó en el Sefer Torah y dice la palabra belibkotá, la jaf está chiquita. Si se acercan al Sefer Torah van a ver que la jaf es chiquita, no está del mismo tamaño. ¿Para qué Hashem le ordenó a Moisés, a Moshe, que escriba chiquita la jaf? Para decirnos, dice Rashi, dice los Ajamim, que Abraham Avinu no lloró mucho, poquito, una lágrima, compró la tumba de Sará y la enterró ahí. Yo pregunto, cuando una persona, ni Dios lo mande, o Arminan, tiene un difunto, ¿qué hace primero? ¿Llora? ¿Y da el darush y habla las cosas buenas que hizo en su vida? ¿O primero da el darush y luego llora? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Llora, ¿no? Pues la vio muerta a su esposo, tiene que llorar. Dice la Torah, Vayabó Abraham, y vino Abraham, lispod de Sará, a hacer esped de Sará, belibkotá, y luego lloró, no lloró primero. ¿Por qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Entienden la pregunta? Dicen los Ajamí algo increíble. En verdad, primera respuesta es, lloró poquito, una lágrima, y rápido dio el darush, y vámonos, y la enterró. Segunda pregunta. Esto es algo increíble, dice así. Debemos saber que en los patriarcas, si Jacob Avinu peleó contra un ángel, ¿sí o no? Eliyahu Anabí, o sea, era un profeta y hacía milagros. Imagínense quiénes eran los patriarcas y en qué nivel vivían. La guerra que ellos tenían contra el Yetzer Hará, esto es un poco cabalístico lo que voy a decir ahorita, era fuertísima. ¿Por qué? Entre más percepción divina tenga una persona, más la contra es difícil, ese instinto del mal, ese Yetzer Hará, es obvio. Si Abraham Avinu habla con Dios, tiene profecía, él va a guerrear contra el Satán. No es nuestro Yetzer Hará de nosotros en el 2018, que de repente, ya qué flojera ir a la clase, y ya, y no vas porque, bueno, ahorita es época del fútbol americano, ya no llegué a la clase. No, es un Yetzer Hará chiquito. Tú decides, voy o no voy, esa es tu guerra interna. Voy a la clase o no voy. Abraham vino, peleaba contra el Satán. Está escrito que cuando entró a su casa, oigan esto, la vio muerta, dice que levantó su vista a Abraham, así dice la Kabbalah, el Zohar, y vio al Satán que se estaba burlando de él. Mira, te gané, maté a tu esposa. ¿Qué hizo Abraham Avinu?
No pienso nada, no pienso nada. Corrió. Vayabó Abraham lispó de Sara, empezó a hacer esped, habló muy poquito, 2 palabras de ella, en una tzadé que era muy grande Sara, no habló mucho, poquito, lloró poquito, la enterró rápido. ¿Por qué? Él bloqueó al Satán. Normalmente, ¿cuál es el trabajo del Yetzer Hará, del Satán? Que cuando tú haces un acto bueno, un acto de bondad, ayudaste al prójimo, diste caridad, diste tzedaká, fuiste a la tefila, etcétera, quiere que te arrepientas. Y hoy aprendimos que el que se arrepiente de la mitzvah, primer punto de la clase, le quitan la mitzvah, se la borran en el cielo. Quiere decir, tú le diste algo de caridad a un pobre, y de repente ese pobre te pagó mal, por algún motivo, o no te cayó bien, o viste algo que no te gustó. Y tú dices, chispas, ¿para qué yo fui y le ayudé a este? ¿Para qué le di caridad? ¿Te arrepentiste? Dios te borra tu mérito, tu mitzvah. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? Nunca te arrepientas de una mitzvah que hiciste. ¿Para qué hice tefilá? ¿Para qué di tzedaká? ¿Para qué ayudar al prójimo? No. Nunca te arrepientas tú de un acto bueno que estás haciendo porque te lo van a quitar en el cielo tu mérito. La persona nunca debe de arrepentirse de cosas buenas que hace en su vida. Es el primer punto. Bueno, oigan esto. Está increíble, ¿no? Que vio al Yetzer Hará y se le apareció enfrente. Impresionante. Impresionante. Entonces, la persona, Abraham vino, él empezó a hacer reflexión. Él empezó a pensar en su mente cuando abrió la puerta y vio a su mujer muerta. Híjole, ¿para qué? Empezaron a llegarle estos pensamientos. ¿Por qué hizo todo el proceso rápido? Empezó a pensar, oye, ¿para qué yo fui a hacer la mitzvah de sacrificar a mi hijo Yitzhak? Y por haber hecho esa mitzvah, así le dijo la sirvienta a él, oye, es que escuchó a su esposa que iba a matar a Yitzhak. Ah, por culpa de hacer la mitzvah, ¿murió quién? ¿Sara? ¿Qué hizo Abraham? No pienso, no esped, no dar luz, no llorar nada. Agarró, la tomó rapidita el proceso, fue y la enterró. Para no pensar esto. No le dio chance al Satán a entrar en su mente con pensamientos negativos. Para que se arrepienta de haber hecho la mitzvah, de ir a sacrificar a Yitzhak. Me preguntó un alumno hace esta semana, Jajam, ¿cómo es posible que esta señora y 11 personas entra un loco a un templo y los mata así nomás a quemarropa y no hicieron nada, nada más por ser judíos? Los mató nada más por eso. ¿En cuándo los mató? No en la calle. Así en Shabbat, en un Brit Milá, haciendo mitzvah. Es esto. No pienses eso. No pienses eso. Su mitzvah, nadie se las va a quitar. Sarai Menú. Yo pregunté, la primera pregunta de la clase es, Bayuja y Sarai fue la vida de Sara. Mea Shana, 100 años, Besrim Shana y 20 años, Besheva Shanim y 7 años. Sheneja y Sara, esta fue la vida de Sara. Pregunté, ¿para qué repitió? Contesto, para que no pienses que murió ella por culpa de la mitzvah de Abraham Avinu que fue a hacer el sacrificio de Yitzhak. No. Bayuja y Sarai fue la vida de Sara, 127 años. Sheneja y Sara, la Torah te dice la respuesta. Esta era la vida que tenía que haber vivido Sara. O sea, Sara iba a morir a los 127 años. ¿Y qué hizo Hashem? Quiso que su alma salga por una mitzvah, por un mérito. ¿Qué hizo? Que en el día de Akedat Yitzhak, ella escucha el gran nivel que tenía su hijo, que era propicio para hacer sacrificio. Y ella escuchó que su esposo estuvo dispuesto a hacerlo. Era un mérito muy grande, ¿no? Y en ese momento salió su alma y murió. ¿Entendieron? No murió por tristeza, no murió porque se impactó de que iban a matar a su hijo, no. Tercera explicación, ella murió porque tenía que morir ese día. Y su alma salió con una mitzvah. ¿No entendieron lo que dije ahorita? El alma de ella salió escuchando que su esposo está haciendo una gran mitzvah. Por eso la Torah dijo, Hayé Sara, Sheneja y Sara. Esta es la vida de Sara. Ella tenía que haber vivido 127 años. Y esto nos enseña la Torah para enseñarte que nunca te arrepientas de una mitzvah. ¿Por qué? Porque la mitzvah que Boreolam te mandó y te la puso, aunque tú piensas que te vino un mal de esa mitzvah o ese mérito que ayudaste a alguien, mira, rabino, es que me pagó esa persona mal por bien, yo le ayudé, mira cómo está comportando. Deja esas cosas. Tu mérito que hiciste, ya lo hiciste y nadie te lo va a quitar, nunca en tu vida.
Eso es para la eternidad, te queda el mérito. Y nunca te arrepientas de algo bueno que hiciste. Lo que hiciste bien, lo hiciste bien y no veas a qué, ¿no? Así decimos en México. Ahora, segundo punto, profunda la clase. Está escrito, está increíble esto. El pasuk siguiente, el próximo pasuk dice así: Vayavo Abraham lispod de Sará belibkotá. Vino Abraham a hablar de su difunta y murió, ya lo expliqué, habló poquito, lloró poquito y rápido lo hizo para no arrepentirse. Pero hay algo que no se entiende. Vaya como Abraham me al penemeto, y se levantó Abraham delante de su muerto y ya, y se fue. O sea, todo el proceso de entierro, de después fue rapidísimo, y Abraham vino, no se quedó ahí estancado, atorado, se paró y se fue. Muy extraño, ¿no? ¿Saben quién era Sarai Menú? Ella prendía las velas el viernes y duraban de viernes a viernes, era un milagro. Horneaba pan caliente y duraba una semana calentito. O sea, habían milagros en su casa de ella. Era un nivel de los patriarcas y las matriarcas increíble el nivel que tenían. ¿Cómo es posible que Abraham rapidita la cosa? Rápido. ¿Por qué tan rápido el proceso? Esto nunca se los he contado, lo que vi aquí en este libro, es algo increíble. Algo increíble. Abraham vino, nos enseña lo siguiente. ¿Cómo tiene una persona en su vida que manejar las pruebas que Dios le pone en su vida? ¿Cómo las tienes que manejar? ¿Cómo las manejamos? Hay gente que me dice, no, jajam, esta semana, ¿no? Cancelaron el aeropuerto nuevo de México, de Texcoco, estamos preocupados, el dólar sube, la gente que trabaja está muy preocupada. ¿Cómo manejas eso? La gente que está en el mundo de los negocios está muy preocupada. O sea, ¿cómo es posible que consultan a poca gente si no tienen idea de qué es un aeropuerto, no saben economía, sube el dólar? Y tú dices, no afecta. Dice, ¿cómo no va a afectar? Si nosotros hacemos empleos, pues el empleado, de lo que yo le pago, va y compra una Coca-Cola, pero si tú no me dejas construir el aeropuerto, es un ejemplo, o no invertir en México, o cierra las inversiones, ¿cuántas personas se van a quedar sin empleo? ¿Qué onda con eso? Estoy contando la noticia, ahorita no estoy ni criticando nada, la noticia cómo viene, y la gente está preocupada, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo una persona, Yehudí, tiene que manejar la problemática, las preocupaciones, el negocio, la salud, la familia, Shalom Bayit, la armonía en la casa, en la educación de los hijos? ¿Cómo tiene que manejar esto? ¿Qué nos enseña esta perasha? Segundo punto. El primer punto fue, no te arrepientas de lo bueno que hiciste porque te quitan el mérito. Segundo punto. Vaya como Abraham, me al penémetro, y se paró Abraham después de enterrar a Sarai y se fue, rápido. ¿Por qué? Dicen los hajamim así. Etzan adnu lanu tzadikim, nos dicen los grandes hajamim. Cuando hay problemas en la vida, este es un problema, ¿no? Se murió su esposa de Abraham, etcétera. Cuando hay problemas, lo leitbonen yoter alamida beta koshi beatzar. No seas mitbonen, no pienses mucho, no profundices mucho en el problema. ¿Usted cómo le llama? ¿No le qué? No le hurgues. No le hurgues, no estés ahí. Expresión muy Eso, no le hurgues, no estés ahí checando, híjole, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me pasó esto? Si yo hubiera hecho esto, a lo mejor y la libro, nada. ¿Ya pasó? Trabaja el momento rápido y quítate de ahí. Y quítate de ahí. ¿Y qué más hay que hacer? La persona tiene que tener fe y seguridad en Dios. Que su Padre del cielo, Dios quiere lo bueno para ti. Nada más lo bueno para ti. Oye, y entonces, pues mira, pues yo no veo que esté tan buena la situación. Señor, tú no sabes las cuentas de Dios. Pero de esto, si tú tienes fe, si tienes fe en Dios, te va a llegar un bien. De esto te va a llegar un bien. Voy a dar un ejemplo y sigo.
En el tiempo del Jafetz Haim, hace 100 años, había guerra mundial, ¿no? Más o menos, ¿no? Que era 1912, más o menos por ahí. El Jafetz Haim ya vivía, un gran rabino. Y había una persona que tenía muchos problemas con la parnasá, con el sustento. Vendía trigo, pero él tenía una calidad, un terrenito de trigo muy chafa, ¿no? Muy feíto, y nadie le compraba. Y tenía problemas para mantener a su familia. Verídico esto. Y el rabino le dio bendición a esta persona, bueno, que tenga sustento, etc. Empieza la Primera Guerra Mundial, estalla, y a media guerra mundial se encuentra el rabino a esta persona y estaba feliz. Le dice, oye, ¿por qué estás tan feliz? Estamos en guerra. Le dice, no, rabino, ¿se acuerda que me dio bendición para que me vaya bien? Sí, ¿qué pasó? Mira, rabino, ya hice mucho dinero. ¿Cómo mucho dinero? Dijo que nadie le compraba su trigo que estaba feito y lo empezó a almacenar porque no tenía quien lo compre. Le dijo, ¿qué crees, rabino? Ahorita es época de guerra, grano de cuarta, me lo pagan 3, 4, 5, 6 veces más de su precio porque no hay comida, hay guerra, cierran las fronteras. Y estoy vendiendo como loco mi trigo y hice mucho dinero en época de guerra. ¿Entendieron? No queremos guerras, pero lo que queremos aprender es que este señor en época de guerra, tú es como guerra, a lo mejor, como mira, trigo de cuarta, nadie me compra. En esos momentos ahí se hizo rico el señor. En esa época de guerra, ahí fue cuando cayó la bendición del rabino y se hizo rico. ¿Qué tiene que tener una persona? Emuná. ¿Qué es emuná? Fe en el Creador. ¿Fe en Dios? ¿De qué? De que Hashem lo que a ti te manda, te lo manda todo medidito. Él sabe por qué, Él sabe sus tiempos, por qué te lo mandó en ese tiempo y va a ser para tu bien. Si para ti esto se va a espejear en bien o no, depende de tu fe en Hashem o no. Depende de tu fe. Y lo que tú estás pensando en ese momento. Dice aquí este Ham, dice que la persona que tiene Muná Peshutá, oigan esto, Afanagata Din, hay dos maneras que Dios conduce el mundo, Din y Rahamim, justicia y piedad. Esto es un poco cabalístico. Pero la persona cuando tiene fe en Dios, está agarrado de Dios en su problema, el din, la justicia, la voltea a Rahamim, la voltea a piedad, y eso que él piensa que es malo, va a ser bueno en ese momento, como el trigo. ¿Entendieron o no? Eso lo voltea en ese momento y va a ser para bien a la persona, y la persona lo va a ver en su vida. Y dice que esto es algo muy comprendido. ¿Y de dónde trae ejemplo? Vean qué bonito. Del gallo. Nosotros decimos en la tefila, esto está precioso. En la mañana decimos, anoten la sejbibina, la abjim ben yom u ben laila. Hashem le da inteligencia al gallo para diferenciar entre el día y la noche. El gallo cuando ve que va a amanecer, kikiriki, te avisa. ¿Sí o no? Pregúntanos a Jamim la siguiente pregunta. Oye, todos los animales por instinto, yo ahí cuando estoy en Cuernavaca, fuera del CNIS de Cuernavaca, hay un árbol muy grande. Y yo cuando voy caminando a Minjá, que es en el atardecer, veo como todos los pajaritos y pericos, pero cientos, se van al árbol. Ya, se va a hacer de noche, se van a su casa, se estacionan. Pericos. Eso se ve increíble. Muchos pericos así, cientos, manadas. Tú ves, bueno, aquí ya por el smog no hay tantos pajaritos, pero vas afuera, a provincia, y vas como... Ya se va a atardecer, los animales se empiezan a esconder, a los árboles, esto y lo otro. Cuando amanece, vuelan, salen, vuelan, todo. Pregunta aquí este jajam, oye, ¿por qué en la bendición de la mañana nosotros decimos que le das tu inteligencia al gallo? Oye, primera pregunta, ¿por qué no decimos que le das inteligencia al ser humano? El gallo es un animal, el ser humano es un ser pensante. Bendito tu Dios que me das inteligencia. No, en la mañana cuando te despiertas, dices una bendición, bendito tu Dios que le das inteligencia al gallo. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no al humano? Segunda pregunta, pregúntanos a Jamim, oye, bendito tu Dios que le das a los seres vivos o a los animales instinto. Acabo de traer esto de los pericos, que ellos también se suben al árbol en el atardecer, antes de que sea de noche, ya se estacionan, ¿sí o no?
todos los animales, y en el amanecer salen. Entonces, ¿por qué tomó la Torá al gallo? ¿Por qué no tomó al león, al perico, al pescadito? Yo qué sé. ¿Me entiendes la segunda pregunta? Respuesta. Tú, ser humano, te despiertas con el amanecer. O sea, cuando se hace de día, tú te despiertas. El gallo, de naturaleza, se despierta ¿cuándo? ¿Cuándo hace kikiriki? El que ha estado en un hotelito ahí en provincias. ¿Y cuándo? Antes de que amanezca. En el alba. Antes de que salga el alba, te adelanta. Kikiriki. El kikiriki viene no cuando ya está de día. Tú cuando no tienes despertador, te llega la luz del día o del sol a los ojos, pum, ya te despertaste. El gallo no, se adelanta. La diferencia entre el gallo al perico o al león o al perrito es que el gallo de noche hace kikiriki, pasan unos momentos y ya se hace de día. Todos los demás animales es como el ser humano, como el hombre. Cuando ya es de día, salen, empiezan a volar, etc. De noche van a su casa. Ese es el instinto animal. El gallo tiene algo especial que se adelanta. Oye, y en la mañana tenemos que decir una bendición a Dios. Gracias, Dios mío, que le das inteligencia al gallo. Quiere decir que aprendemos algo, ¿verdad? ¿Qué aprendemos del gallo? Aprendemos. Yo pregunté, ¿por qué no inteligencia al ser humano? No, porque tienes que aprender tu ser humano del gallo. ¿Qué hay que aprender? Dicen los jajamim, querido hijo, dicen los jajamim, dice este jajam, dice que sepas que el gallo entiende algo. El gallo tiene emuná, tiene fe. El gallo hace kikiriki de noche para decirnos, cuando tienes problemas, estás en la oscuridad, estás de noche, no sabes para dónde va la vida. Ahí viene un minuto más, ya va a amanecer, ya va a ser día, ya va a ser luz. Ten calma, Eva. Ten calma cuando está de noche, porque ahí viene el día, ya va a alumbrar el día. Después del problema, viene el día, viene la luz, después de la cueva, cuando entras al túnel, de repente ves ahí un agujero al final de la cueva que hay luz, ves la salida de la cueva. El gallo te dice eso. Por eso bendecimos que Dios le da bendición al gallo. El gallo quiere decir, cuando hay oscuridad, ahí viene la luz, ahí está la salida, ahí viene. Eso te recuerda el gallo. Anoté en la Zehvi Binah, que le da al gallo inteligencia, le abjim ben yom u ben laila, para diferenciar entre el día y la noche, porque la salida ahí viene la luz. ¿Entienden? Qué bonito, qué bonito. Está precioso esto. Esto está muy bonito. Dice acá, tu hombre aprende del gallo, aprende de él. Y esto no lo aprendemos de otros animales más que del gallo. Número 2. Bayu Hayé Sarai, fue la vida de Sará. De Sará, tenemos que saber algo, qué bonito está esto. Otra explicación más bonita. La vida de Sará, toda su vida, 100 años, 20 años, 7 años, fue pura alegría. Ella aprovechó su tiempo, ella aprovechó su vida. Si la aprovechó, Abraham no quiso llorar mucho, ella aprovechó su vida, tenía que hablar mucho, no habló mucho porque tenía que poner atención. A lo mejor de que murió por la mitzvah, no quería pensar esto y lo hizo rápido. Vean qué bonita otra explicación, está increíble. Abraham vino, actuó rápido. Vuelvo al punto que estaba hablando, rápido. Moshe Rabbeinu, ustedes saben por qué nosotros en el Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, nos tapamos con la mano. ¿Por qué nos tapamos? No te tapes. Cierra los ojos y diga Shema Israel Hashem Elokeinu. ¿Por qué? ¿Por qué te tapas con la mano? ¿Qué? ¿Por qué? Explicación. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? Moshe Rabbeinu, Moisés, se le aparece Dios en la zarza. Vean qué bonito esto. Y él está viendo que la zarza se está quemando, pero no se consume. Se quema, pero no se consume. ¿Qué estaba viendo ahí? Dicen los hajamim. Él estaba viendo al pueblo de Israel. La zarza, ese arbolito, es el pueblo de Israel. ¿Qué vio? Que en la historia lo iban a tratar de quemar. Pogromes, la Inquisición, Auschwitz, el Holocausto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se consume. Hashem le prometió, después de que lo vio, el pueblo de Israel va a subsistir. Es el milagro más grande y de ahí vemos que Dios existe, porque es un milagro que vivamos, ¿no? Segunda explicación de Moisés. Moisés, cuando vio la zarza que está quemando, se tapó. Así se la Torah, se volteó, no quiso ver.
En recuerdo a que él se tapó la cara y no quiso ver, nosotros en el Shema, que estamos como que hablando delante de Dios, nos tapamos para no ver. En recuerdo a Moshe. ¿Oyeron por qué nos tapamos? En recuerdo, como Moshe no quiso ver y se tapó, en recuerdo a eso nos tapamos. Esta es una explicación. Segunda explicación de esto, Moshe actuó igual que Abraham. Moshe dijo, ¿cómo? Me estás mandando a sacar al pueblo de Israel de Egipto y yo estoy viendo que los voy a meter en problemas. Toda la diáspora, todo el galú, 2000 años de problemas, pogromes, inquisición, yo no quiero. Pero él iba a desobedecer la palabra de Dios. No, él era íntegro con Dios, ¿no? El hombre más humilde que hubo sobre la faz de la tierra. Dicen los Jajamim algo increíble. Él se tapó para no pensar mucho. Él tuvo emuná. Emuná es, bueno, tú así quieres, yo estoy contigo y vamos. Por eso él se tapó, para no meditar mucho en el problema, porque si él medita mucho en el problema, él no iría a sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Entendieron? La persona, vemos que, obvio que no tiene que pensar cuando hace una mitzvah y no arrepentirse, que es lo que estamos hablando. Pero vean qué bonito. Dicen los Jajamim, Bayuja y es Sará. ¿Cómo se escribe la palabra Bayu? Y esta fue la vida de Sará. Todos los grandes tzadikim, los patriarcas, las matriarcas, tú dirías, no, pues eran malajim, eran ángeles. Dios les mandaba bendición, y tuvieron riqueza, y tuvieron larga vida, y todo. El que lee la vida de Abraham, Isaac, Jacob, Sará, Rivka, Rachel, Lea, dices, qué problemas, qué vida de novela. O sea, ¿no? De un lado tenía mucha bendición, mucha verajá, pero de otro lado, Shema Israel, qué vida. Respuesta. Bayu y Sará, y fue la vida de Sará. Bayu, ¿cómo se escribe Bayu? Vav, Yut. Hei, Yut, Vav. Bayu. Si tú lees la palabra y fueron la vida de Sará, en reversa. ¿Cómo se escribe? Bayu. Se escribe igual al revés. Ba-i-hi-yu. ¿Vieron o no? La palabra Bayu, fue la vida de Sará, se escribe al derecho y al revés igual. ¿Por qué Dios escribió una palabra que al derecho y al revés se lee igual? ¿Qué nos quiere enseñar de esto? Dicen los Jajamim, lo que dice Rashi, la vida de Sará, 127 años, Bayu se escribe para el derecho y para el revés, Kulan Shabim Letová, dice Rashi, todos fueron años buenos, dice el Jidá, Rab Chaim, Yosef, David Azulay, gran rabino sefaradita, dice así. ¿Por qué dice Bayu? Esto lo dice el Jidá, al derecho y al revés. Y Kibla Kol Meoraot Hayea, Beabao Besimcha. Ella todos sus días, todo lo que le ocurría, todas las pruebas de su vida, las recibía con amor y con alegría. Aunque ella veía en su vida al revés, ella hacía favores, gesed. Ella convencía a la gente que sea monoteísta, hacía gesed, daba dinero a los pobres, caridad, a lo loco ayudaba a los demás. Y de repente ella veía en su vida que pasaban cosas al revés, ¿no? No podía tener hijos muchos años, ¿verdad? Problema ahí de Ismael con Isaac, ahí educación, lo está echando a perder Ismael a Isaac, Agar, muchos problemas en su vida. Pero ella, aunque veía en su vida lemafrea, al revés de lo que ella actuaba bien y veía cosas, entre comillas, malas en su vida, ¿entendieron? Bayu, al derecho y al revés. Ella actuaba bien y veía cosas como que se veían al revés en su vida, que eran negativas y no positivas. Ella de cualquier manera tuvo una emuná fuertísima en Hashem, una fe en Dios muy fuerte, y ella se dio cuenta, Kulam Shabim Letová, lo que dice Rashi, que al final de la historia, todo lo que le ocurrió fue para su bien. ¿Entendió lo que estamos hablando hoy? Todo lo que le ocurrió a ella, en verdad fue para su bien. Ella vio que Isaac lo estaba echando a perder Ismael, y al final de cuentas fue un gran tzadik, ¿verdad? Al final se salvó, Ismael se fue. Bueno, acabó bien la historia. También acabó la historia que Isaac fue propicio para que lo suba Abraham al altar. Era un corbán, era un tzadik muy grande. Y luego Hashem lo salvó. Lo subió al altar, Hashem dijo no lo toques, y lo salvó. Abraham no podía tener hijos.
Sara no podía tener hijos. Al final tuvieron o no. De ahí venimos nosotros, ¿no? Venimos de Isaac, Abraham, Isaac, Jacob. De ahí venimos, aquí estamos, descendientes de nuestros abuelos. Todo lo que en su vida veía que era problema, Bayu. Y fue la vida de Sara, y fue la vida de Sara. Ella actuaba bien, y ella veía que Dios le ponía cosas no tan bien. Pero al final de cuentas, con su emuná, Bayu otra vez. Terminó todo bien. ¿Entendieron qué bonito? Cuando una persona tiene fe y seguridad en Hashem, que Hashem encamina a la persona, dice Rashi, Kulam Shavim Letová. Todos sus días se dio cuenta Sara que todo era bueno. Vean un regalito más, ya estamos en la recta final de la clase. Tenemos que saber algo. Que la persona, hay dos maneras de actuar a la hora del problema. O tienes fe o no tienes fe. Si no tienes fe, escuchen lo que digo. Ese Satán, ese Yetzer Hara, va a hacer que el problema sea problema. ¿Vieron? Hay midat adin y midat rahamim, la cualidad de la justicia, la cualidad de Dios de misericordia. Si la persona mete la cabeza al problema, empieza a hacerse rollos en su cabeza, psicológicamente, no puede pensar, no puede rezar, no puede trabajar, no puede actuar positivo, no puede resolver, pero está dura la cosa, esto, lo otro, el dólar sube, ¿qué voy a hacer con mi trabajo, etcétera? Señor, peor. No te preocupes. La persona, una de las peores cualidades que puede tener en su vida es la preocupación. Aprendemos de los patriarcas que Abraham vino cuando fue a hacer sacrificio y decía, fue feliz. ¿Por qué? ¿Por qué feliz? ¿Por qué alegre? Porque confiaba. ¿Por qué iba besimja? ¿No? Beleb Sameach, no cantamos así. Iba con el corazón. ¿Cómo? ¿Vas a matar a tu hijo? ¿Estás contento? No. Cuando el Yetzer Hara, el Satán, ¿qué quiere hacer este instinto del mal? Ponerte triste. No te preocupes, ocúpate. Cuando la persona se preocupa, viene la tristeza. La tristeza es el principio de todos los males. Cuando una persona está triste, viene la depresión. No puede pensar, no puede decidir, no puede trabajar, no puede ser positivo y le empieza a caer, así dice el Zohar, la Kabbalah, una energía negativa. Dios se va de él. Oigan, así dice el Pele Yoetz. Dios se va de la persona, porque Dios dice, no tienes fe en mí. O sea, tú crees que tú resuelves los problemas, por eso estás preocupado. Estás preocupado y yo me voy. Se va Dios de ti y que Dios te ayude. Ahora sí, que Dios te ayude. A ver quién te ayuda, porque Dios ya se va de la persona y empieza a tener el problema, ya no es un espejismo. El problema se empieza a hacer real. ¿Entendió lo que estoy diciendo hoy? Cuando la persona está contenta, ¿por qué Abraham iba contento? Beleb Sameach. Cuando la persona ve que hay problemas, ve, Bayu, y fue la vida de Sara, y fue la vida de Sara, sí, pero dice Rashi, Kol Shavim Letová, ella estaba contenta, tenía pruebas, estaba contenta. Abraham vino, tenía pruebas, mata a tu hijo, estaba contento. ¿Cómo contento? Dice la Kabbalah, dice el Zohar, y lo trae el Pele Yoetz. Cuando una persona tiene simja, la cualidad más grande que puede tener una persona es la alegría. El Yetzer Hara, el Satán, le quiere quitar la alegría a la persona. Cuando la persona está alegre, el Yetzer Hara o el Satán, el instinto del mal, no puede penetrar, no entra, no te puede atacar, no eres vulnerable, no te puede tocar. Cuando uno está contento, no te puede tocar ese instinto del mal. Y cuando uno está contento, ¿qué pasa? Está positivo. Cuando está positivo, no tiene la rabino, no hay depresión. Cuando uno no tiene depresión y está positivo, puede pensar bien, puede decidir bien, puede invertir bien, puede trabajar bien. La solución le llega a su cabeza. Y el problema que ve como problema se borra. ¿Por qué? Porque era un espejismo. ¿Están entendiendo lo que hablamos hoy? Todo depende de la cabeza y lo aprendemos de la Perashá. Cuando la persona tiene negativismo y se entristece, etcétera, etcétera, ¡pum! Entra el Midat Adin y el espejismo se hace real y Bar Minan puede destruir a la persona. Cuando la persona es positivo, está contento, está alegre, aunque vea que hay prueba, ¿cómo rabino? Ve la prueba. Señor, ten fe en Dios, agárrate de Dios, ten emuná y bitajón. Todo lo que Dios te manda es para tu bien y tu prueba es pensar positivo. No pienses, es que acá, mira, ahí en Pittsburgh, ahí hubo una balacera, cómo los mataron, ahí en un Brit Milá, yo no sé, no pienses eso. ¿Qué hay que pensar? Sí, al revés piensa, esta señora se salvó de Auschwitz, vivió otros 70 años de regalo y tenía que morir igual.
Pero Dios le regaló 70 años, piensa el positivo. ¿Por qué piensas lo negativo? Cuando una persona piensa lo positivo, que Dios nos cuide, no veamos cosas malas ni nada. Pero cuando una persona piensa lo positivo, cambia la vida. En la vida de Sara fueron 127 años. Sheneja y Sara, ella tenía que vivir esos años. ¿Entendía lo que estamos hablando hoy? Ella tenía que vivir esos años. Tú decides si pensar lo positivo o pensar lo negativo. Si piensas lo negativo, te vas a atorar y el problema se hace realidad. No piensas, no carburas, no nada. Cuando una persona piensa positivo y está contento, dice Rashi, Kulam Shavim Letová, todos sus años fueron buenos de Sara. ¿Cómo buenos? No puede tener hijos, iban a matar a su hijo. Ismael va a echar a perder a Isaac, problemas con Agar. ¿Cómo buenos? Todos fueron buenos. Al final de la historia, todo fue un espejismo y ella salió adelante y aquí estamos descendientes de ella y de Abraham. ¿Vieron qué impresionante? Una palabra más, con esto terminamos. Una persona, toda su vida, así es el Shulchan Aruch, una de las mitzvot que tenemos todo Yehudí, es pensar, así es el Baal Shem Tov. Dice el Baal Shem Tov, una persona tiene que pensar, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Yo tengo a Dios presente delante de mí todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué es Shiviti? ¿Qué es Shiviti? Shabé. Dice el Baal Shem Tov, viene de la palabra Shabé, iguales. Como viene la vuelta en la vida, tú la tienes que ver igual. Ah, pero yo la veo que viene en curva, viene dura la cosa. No, yo voy a hacer como yo pienso. También vete a México, Cuernavaca, como siempre digo, ahí viene la pera. No, yo voy derecho te vas al barranco, hijo. O sea, ¿a dónde vas? O sea, no, yo manejo como yo entiendo, no. Ve cómo viene la carretera, cómo viene la mano, maneja. Ten fe, ten emuna, y Dios te va a sacar. Luego viene la recta, después de la pera, después de la vuelta en la carretera, viene la recta, ¿me entiendes? ¿Cómo no? Dice Shabbat, Shiviti Hashem lenegdi tamid. ¿Qué dijo Rashi? Kulan Shavim Letová, todos los años de Sara fueron buenos. Dice el Baal Shem Tov sobre Sara, Shiviti Hashem lenegdi tamid, tengo la presencia de Dios delante de mí, que es Shiviti, Shabbat iguales. Como viene la vida, como viene, a veces curva, a veces recta, para ti es lo mismo. ¿Qué es lo que tienes que pensar? Emuná y bitajún en Hashem, fe y seguridad en Hashem, que Hashem te va a ayudar. ¿Y de dónde aprendemos esto? Del gallo. El gallo hace kikiriki cuando está de noche, para que aprendamos, judío o persona humana, sé inteligente. Aunque estés en una situación que tú ves ahorita de noche, ahí viene el día. El día va a alumbrar y te va a ir bien. Todo depende de tu actitud. Entonces vimos varios puntos importantes. A ver, jajá, ¿por qué pasan cosas malas a la hora de la mitzvah? No, tenía que pasar igual, sin mitzvah o con mitzvah. ¿Entiendes o no? ¿Qué hizo Hashem? Para darle mérito a la gente, para darle mérito a Sara y Menú, ¿cómo hizo que salga su neshama? Con mitzvah, con mérito. Y tienen Olam Abba directamente, tiene un mundo venidero automáticamente. ¿Cómo? A la hora, ¿cómo? Por ser Yehudí y haciendo mitzvah. Al revés, piensa lo positivo. Que Hashem siempre nos cuide. Bayuja y Sara, Bayuja y Sara. Por eso la Torah dijo, esta es la vida de Sara. Número 2 aprendimos, Abraham Avinu. Abraham Avinu nos enseña, cuando vio que lo está atacando el Yetzer Hara, que sus pensamientos están haciéndose negativos, se volteó, no quiso ver. Él que dijo, vaya con Abraham, y se paró Abraham de su difunto y se fue. Bajá una haz chiquita, lloró poquito. Vayabó Abraham, lispó de Sara Belimcota. Primero habló de ella, luego lloró tantito. Como lo humano es, primero llora y luego habla. No, él habló y luego lloró poquito y se paró y ya terminó el proceso rápido. ¿Por qué? Él no quería arrepentirse de su mitzvah, de su buen acto que hizo. El Satán o Yetzer Hara siempre quiere tumbar a la persona y por eso decimos, ve a hacer que Hashem nos quite a Satán. Milefanenu meajarenu. Que nos quite este instinto del mal antes de hacer la misma y después de hacer la misma. Porque si no te puede impedir que hagas la misma, va a tratar de hacer que te arrepientas después de la misma de cuando tú la haces. Y entonces, esa es la importancia que tenemos que hacer, siempre pensar positivo. Y último punto que vimos, cómo tiene que pensar la persona. Nunca te preocupes, siempre al revés, tienes que estar alegre. Ah, pero está dura la cosa, voltea a ver al gallo. Cuando está de noche, se va a hacer de día. Se va a hacer de día. Y número 2, aprende, Bayuja y Sara, dice Rashi, Kulam Shavim Letová. Todos los años fueron para bien. Aunque vieron pruebas, fueron espejismos. Hashem se los quitó y los hizo un espejismo que se quitó y terminó la historia bonita.
y tú te escribes la historia, depende de tu mente y tu actitud y tu fe en Dios. Si tú tienes actitud negativa y no tienes fe en Dios, y tú piensas que tú arreglas los problemas, etcétera, el espejismo se va a hacer verdad. Ya no piensas psicológicamente bien, depresión, no decides bien, etcétera, etcétera, mundanamente, y que Dios te ayude. Pero si una persona está positivo, está contento, está agarrado de Dios, tiene fe, tiene seguridad en Hashem, que Hashem es misericordioso, Dios con nosotros, es una prueba que te está poniendo, pásala, porque ahí viene la luz al final del túnel. ¿Verdad, Hashem? Que Hashem nos mande puras cosas buenas, que nunca nos arrepintamos de una misma, siempre pensemos positivos, siempre estemos contentos y veamos puras cosas buenas, todo lo bueno. Amén. Precioso. Gracias. Muy bonita, se cumplió lo que dices tú.